Un enorme bloque de hielo ancestral se resquebraja, como si el propio océano soltara un grito sordo. Océano Austral, Antártida. Allí, donde el frío puede congelar el aliento en segundos, un gigantesco fragmento se desprende de la plataforma de hielo. Su tamaño es comparable al de una megaciudad, y la altura de sus paredes, a la de un rascacielos. Los científicos sabían que el hielo se agrieta y se mueve. Es un proceso natural. Pero lo que vieron dentro los dejó en shock, incluso a quienes habían dedicado su vida a las investigaciones polares. Al principio parecía un desprendimiento común, millones de toneladas de hielo cayendo al océano. Pero cuando la grieta se abrió más, una franja oscura y brillante apareció en su interior. El hielo parecía haber revelado secretos ocultos durante milenios. Las cámaras de los drones, enviadas para registrar el fenómeno, captaron dentro del iceberg no solo hielo antiguo, sino también algo parecido a depósitos oscuros de roca. Entonces todos se preguntaron de dónde podía haber salido aquello, si la masa se había formado hace decenas de miles de años. Resultó que en la fractura se habían revelado capas jamás vistas, restos de un antiguo paisaje, piedras, arenas e incluso posibles rastros orgánicos. Imaginen una parte entera de la Tierra conservada bajo kilómetros de hielo. En ese momento los científicos entendieron que tenían ante sí una ventana única al pasado del planeta. Pero cuanto más observaban, más preguntas surgían. Los rumores sobre el hallazgo se propagaron rápidamente por los medios del mundo. Algunos afirmaban que se trataba de huellas fosilizadas de un mar antiguo. Otros creían que dentro se ocultaba un valle entero que una vez estuvo cubierto de vegetación. Los científicos organizaron una expedición. Los rompehielos se dirigieron al lugar de la fractura, acompañados por investigadores y periodistas, todos ansiosos por ser los primeros en contemplar el misterio del iceberg. El clima no perdonaba a nadie. Huracanes, tormentas de nieve, colisiones de icebergs. Pero la idea de que bajo las capas de hielo podía esconderse algo que nadie había visto en decenas de milenios los empujaba hacia adelante. Cuando por fin llegaron al sitio, una pared de hielo se alzaba ante ellos como la entrada a otro mundo. Comenzaron a descender con precaución por la grieta, asegurando el equipo con cuidado. Las paredes de hielo brillaban con una luz azulada, reflejando cada destello de las linternas. Pero pronto, entre el hielo transparente, comenzaron a aparecer líneas oscuras demasiado ordenadas para ser naturales. Fue entonces cuando uno de los investigadores notó algo que los dejó mudos. En la franja oscura, congelado dentro del hielo, brillaba algo metálico. El silencio se volvió ensordecedor. ¿Qué podía haber dentro de un iceberg a esa profundidad, donde no debería existir nada más que hielo y piedra? El brillo metálico era tan inesperado que el grupo se quedó inmóvil. Las linternas iluminaban una silueta irregular, como si algo desconocido los observara desde las profundidades del hielo. No parecía una simple roca con minerales. Los contornos eran demasiado precisos, los ángulos demasiado definidos. El hielo había conservado el objeto de forma tan perfecta que parecía colocado allí a propósito. Uno de los científicos se acercó con cuidado, apoyó su mano enguantada sobre la pared y sintió una leve vibración. Nadie pudo explicar su origen, pero el hecho era innegable. Dentro del iceberg se ocultaba algo que no era natural. La expedición tenía dos opciones: informar oficialmente del hallazgo o investigarlo en secreto antes de que los medios lo hicieran público. Eligieron lo segundo. Con cortadores térmicos comenzaron a derretir el hielo que rodeaba el misterioso objeto. El proceso duró horas. Primero aparecieron pequeños fragmentos, lisos como placas pulidas. Luego, ante los ojos de los investigadores, emergió un bloque casi rectangular hecho de un material desconocido, que no se oxidaba ni mostraba señales del paso del tiempo. Era imposible determinar su edad, pero lo más extraño era otra cosa. El bloque parecía estar incrustado en el hielo como si lo hubieran colocado allí antes de que se formara el propio iceberg. Las opiniones se dividieron. Algunos científicos pensaban que podía tratarse de restos de algún equipo científico abandonado en el siglo XX durante las primeras expediciones antárticas. Pero las dimensiones del objeto decían lo contrario. Medía casi 4 metros de largo. Otros sugirieron que podría ser un fragmento de un barco hundido en un antiguo mar que hace millones de años cubría parte de la Antártida. Pero entonces, ¿cómo explicar las formas perfectamente rectas? Cuanto más excavaban, más inquietante se volvía el ambiente. El viento atrapado en la grieta producía sonidos extraños, como gemidos que venían desde las profundidades del hielo. Incluso los investigadores más experimentados empezaron a sentir una creciente inquietud. Al cuarto día de trabajo, el hielo se resquebrajó violentamente. Un enorme fragmento se derrumbó, casi sepultando el equipo. De la oscuridad emanó una corriente helada,
como el aliento de algo antiguo. Y entonces lo vieron. Detrás del bloque metálico se abría una cavidad, una cueva helada oculta dentro del iceberg. En su centro se alzaba una estructura con forma de cúpula. No era natural. Las líneas eran demasiado simétricas, la superficie demasiado lisa. La cúpula parecía estar esperando a que alguien la redescubriera. Los científicos se miraron, atónitos. Nadie se atrevía a entrar primero. Parecía que la naturaleza misma les advertía: no avancen más. Pero la curiosidad humana siempre vence al miedo. Entraron con cautela en la cueva y notaron que el aire allí era distinto, más denso, más húmedo y con un olor inusual, impropio de un lugar sellado durante milenios. Uno de los miembros juró escuchar un zumbido débil, como si un mecanismo oculto estuviera funcionando en las profundidades. Al acercarse a la cúpula, descubrieron símbolos apenas visibles bajo una capa de escarcha. No eran fracturas ni formaciones geológicas. Las líneas formaban un patrón que parecía escritura, aunque nadie pudo descifrarla. En ese momento comprendieron que habían descubierto algo que no debía haber caído en manos humanas por casualidad. El iceberg no solo había revelado un paisaje antiguo, había desenterrado un secreto capaz de cambiar todo lo que creíamos saber sobre el pasado de la Tierra. Y aún así, eso fue solo el comienzo. Porque cuando uno de los científicos tocó la superficie del domo con la mano, el hielo alrededor empezó a vibrar, como si algo dentro despertara. Cuando los dedos del investigador rozaron la superficie helada, se oyó un golpe sordo. El hielo tembló, diminutos cristales cayeron desde arriba, y un leve temblor recorrió el suelo bajo sus pies. Nadie dijo una palabra. Todos sintieron que habían roto algo importante, como si hubieran cruzado una línea de la que no había regreso. El domo era liso, pero en el punto del contacto apareció un tenue resplandor. La luz se extendía por las líneas de los símbolos, delineándolos con un brillo dorado. Los científicos, acostumbrados a los hechos y a los datos fríos, se hallaban ahora frente a un fenómeno que escapaba a cualquier explicación racional. Alguien sacó una cámara para registrar el proceso, pero el equipo empezó a fallar. La imagen parpadeaba, el sonido se distorsionaba. El aire dentro de la cueva cambió. Se volvió más cálido, más pesado, y en él se percibía claramente un olor metálico mezclado con algo quemado. Nadie entendía de dónde provenía, como si dentro del domo se ocultara un mecanismo que despertaba lentamente tras miles de años de sueño. Uno de los miembros de la expedición, el Dr. Lebedev, insistió en detener la investigación y registrar todos los datos para analizarlos más tarde en la base. Pero su colega, un joven geólogo llamado Smirnov, estaba convencido de que debían continuar. De lo contrario, todo su trabajo habría sido en vano. Las discusiones se intensificaban, y entonces ocurrió algo que cambió el curso de los acontecimientos. Una parte del suelo helado bajo el domo se desplomó. Se oyó un estruendo profundo, y tras él apareció un pasadizo estrecho que descendía hacia la oscuridad. Parecía que el propio hielo les abría el camino. Los hombres se miraron entre sí. Nadie quería ser el primero, pero Smirnov rompió el silencio. Ató una cuerda de seguridad a un bloque de hielo y comenzó el descenso con decisión. La linterna iluminaba las paredes del túnel. No eran naturales. En ellas se veían líneas rectas, como si alguien las hubiera tallado a propósito. Poco después, Smirnov llegó a una pequeña cámara. Su respiración resonaba con eco entre las paredes, y en el centro se alzaba un objeto semejante a un enorme cristal cubierto de grietas. La cámara de Smirnov captó una luz extraña dentro del cristal. Palpitaba, como si tuviera corazón. En ese momento, el grupo arriba oyó su voz temblorosa. ¿Lo ven? Está vivo. Esas palabras sonaron demasiado extrañas para recibirlas con calma. Los demás comenzaron a descender tras él. Cuanto más se acercaban, más fuerte se sentía la vibración en el suelo. El hielo crujía. Parecía que toda la cueva estaba a punto de derrumbarse. Pero algo en aquel cristal los mantenía hipnotizados como un imán. Cuando todos estuvieron dentro de la cámara, ocurrió un nuevo fenómeno. Las grietas de la superficie del cristal comenzaron a expandirse, y de su interior brotó una luz intensa que los cegó. El aire se llenó de un zumbido grave, similar a un coro lejano. Nadie sabía si era un fenómeno natural o artificial, pero todos entendieron que aquello podía reescribir la historia de la ciencia. El doctor Lebedev intentó detener a sus colegas. No sabemos qué es. Podríamos alterar un equilibrio que ni siquiera comprendemos. Pero era demasiado tarde. El cristal empezó a abrirse, como una flor, y dentro aparecieron siluetas. No eran mecanismos ni rocas. Dentro había algo que parecía restos. Las formas eran imprecisas, pero se distinguían huesos enormes,
curvados de manera extraña. Los científicos se quedaron paralizados. Comprendieron que no era un esqueleto humano, pero tampoco pertenecía a ningún animal conocido por la ciencia. El silencio fue roto por la voz de Smirnov. Hemos encontrado una criatura que vivió aquí mucho antes que nosotros. Entonces se oyó un crujido que les heló la sangre. El hielo de la cámara empezó a desmoronarse. Las grietas se extendían por las paredes y el cristal palpitaba con más intensidad. Parecía que el hallazgo no quería ser perturbado. En ese instante, todos sintieron lo mismo. El iceberg no solo guardaba un secreto del pasado, lo protegía como un guardián. Y ahora, ese guardián había despertado. Las grietas se propagaban velozmente por las paredes heladas. Parecía que toda la Antártida estaba a punto de estremecerse y tragarse a quienes osaron violar su misterio. Los investigadores, presas del pánico, intentaron subir por la cuerda, pero el suelo temblaba bajo sus pies y el aire se volvía más denso. El cristal en el centro de la cámara emitía un ritmo sordo, como un corazón latiendo al unísono con el rugido del hielo. El doctor Lebedev, temblando de miedo, gritó que debían abandonar la cueva de inmediato. Pero Smirnov se quedó inmóvil frente al cristal, como hechizado. Sus ojos reflejaban los destellos de luz, cada vez más intensos. Parecía que el cristal lo estaba eligiendo. Y entonces ocurrió lo impensable. Una de las grietas se abrió tanto que de ella salió una corriente de aire cálido. Golpeó sus rostros, y todos percibieron el olor a tierra y a algo orgánico, como si dentro del iceberg existiera un mundo oculto. El hielo no debía contener vida, pero allí todo indicaba lo contrario. Cuando la corriente cesó, vieron que detrás del cristal se abría una cavidad, un corredor que se adentraba en las profundidades heladas. Sus paredes emitían un leve resplandor azul, como si el propio hielo tuviera una fuente interna de energía. El equipo se miró en silencio. Por un lado, la razón dictaba regresar de inmediato a la superficie. Por otro, todos sabían que perder la oportunidad de entrar en ese corredor significaría renunciar al mayor descubrimiento del siglo. Finalmente, decidieron avanzar. Paso a paso, el grupo se adentró por el estrecho pasadizo. Bajo sus pies, el hielo crujía con un sonido extraño. No un crujido normal, sino un eco hueco, como si caminaran sobre algo vacío. Cuanto más se internaban, más sentían una presencia invisible. El hielo reflejaba sus siluetas de tal manera que parecía que alguien los observaba desde detrás. Finalmente, el corredor desembocó en una enorme sala. Lo que vieron allí les quitó el aliento. En el centro se erguía una estructura gigantesca, similar a una columna, rodeada de círculos concéntricos. En las paredes se veían grabados y símbolos tallados con tal precisión que era imposible que fueran obra de la naturaleza. Aquellas imágenes representaban escenas que parecían contar una historia. Ellos estaban representadas extrañas criaturas con extremidades alargadas y cabezas masivas que parecían interactuar con montañas de hielo y mares. Pero entre ellas también había figuras que sospechosamente recordaban a los humanos. Uno de los investigadores sacó una cámara e intentó grabarlo todo, pero el equipo volvió a fallar. La pantalla parpadeaba, la batería se descargaba rápidamente y en la grabación aparecían distorsiones, como si algo no quisiera que aquello fuera documentado. Mientras tanto, Lebedev, cada vez más dominado por el miedo, aseguraba que estaban presenciando algo que nunca había sido destinado a los ojos humanos. Pero Smirnov, ignorándolo, se acercó a la columna. En su base notó una cavidad con un objeto parecido a un disco. Era negro, liso y emitía un leve calor. Smirnov extendió la mano y tomó el disco. En ese mismo instante, toda la sala se llenó de una vibración. Las paredes comenzaron a brillar con más intensidad, y el cristal que habían dejado atrás emitió un sonido ensordecedor, como si se hubiera activado. Los investigadores, presas del pánico, corrieron hacia atrás, pero el pasaje tras ellos empezó a cerrarse con hielo. Se comprimía ante sus ojos, bloqueando la salida, como si el iceberg intentara retenerlos dentro. Smirnov sostenía el disco entre sus manos y no podía apartar la mirada de él. Sus labios murmuraban palabras incomprensibles, como si las frases nacieran solas en su mente. Los demás intentaron apartarlo, pero estaba como en trance. En ese momento, un nuevo sonido retumbó en las paredes de la sala. Pesado, profundo, parecido a una respiración. El hielo vibraba, como si algo gigantesco se acercara desde las profundidades. Comprendieron que el despertar apenas comenzaba. La sala temblaba. Cada segundo, aquella respiración se volvía más fuerte, y parecía que las paredes respondían al ritmo. Los hombres entendieron con horror que el iceberg, aquel trozo de hielo aparentemente inerte,
ahora tenía vida propia. Y lo que habían despertado no deseaba permanecer en silencio. Smirnov se hallaba en el centro de la sala, aferrando el disco. Sus ojos ardían con una luz extraña, como si la energía del objeto penetrara en él. Lebedev se lanzó hacia él para intentar arrebatarle el hallazgo, pero apenas rozó su mano, una fuerza invisible lo arrojó al suelo. Los demás, presa del pánico, no sabían qué hacer, mientras todo a su alrededor se desmoronaba. El suelo se abrió bajo sus pies, revelando un abismo oscuro de que surgía un aire húmedo con ecos de un rumor lejano. Nadie sabía que se ocultaba allí. Un vacío ancestral, un mar congelado o algo mucho más peligroso. En ese momento, el disco de las manos de Smirnov estalló en un resplandor intenso. Los símbolos de las paredes cobraron vida, brillando y formando patrones, como mapas que despertaban. En los grabados se distinguían con claridad escenas de enormes criaturas, catástrofes de hielo y seres humanos, iguales a ellos, junto a aquellas entidades. Era una advertencia. No es solo un artefacto, susurró Smirnov. Es una llave. Su voz sonaba extraña, como si no hablara él mismo. La vibración aumentó. La columna del centro comenzó a agrietarse. Desde su interior emergió un aullido bajo que se transformó en rugido. Trozos de hielo caían desde arriba, amenazando con sepultarlos. El equipo buscaba desesperadamente una salida, pero los pasillos se sellaban con rapidez. Entonces, uno de los investigadores vio un túnel estrecho oculto tras una pared derrumbada. Era su única oportunidad. Pero Smirnov, poseído por la energía del disco, se negó a irse. Repetía que debía quedarse, que lo estaban esperando. Sus compañeros intentaron arrastrarlo, pero fue inútil. Parecía haberse fundido con aquella sala. Comprendiendo que un segundo más significaba la muerte, los demás corrieron hacia el túnel. Entre el estruendo y el crujir del hielo escuchaban la voz de Smirnov, que seguía murmurando palabras extrañas. Su voz crecía con cada instante, cargada de algo inhumano. Lograron escapar al túnel y corrieron sin mirar atrás, mientras el mundo tras ellos se derrumbaba. Parecía que el propio iceberg intentaba tragarlos, cerrándose para siempre. Aún así, algunos consiguieron salir a la superficie. Exhaustos y aterrados, vieron cómo el iceberg, como un ser vivo, comenzó a resquebrajarse y hundirse en el océano. La gigantesca masa de hielo colapsaba ante sus ojos, arrastrando hacia las profundidades todo lo que había dentro. Donde momentos antes se alzaba la pared helada, ahora rugía el mar. Nadie podía creer lo que acababan de vivir. Todo parecía una pesadilla, pero las grabaciones confirmaban que era real. Smirnov había quedado adentro, y nadie supo qué fue del cuando el iceberg desapareció bajo las aguas oscuras. Pero todos recordaban su última mirada, no de miedo, sino de una calma extraña, como si finalmente hubiera encontrado lo que buscaba. El equipo científico regresó a la base en un silencio sepulcral. Sus informes eran confusos, había demasiado que las palabras no podían explicar. Los documentos oficiales describieron lo sucedido como un colapso glaciar catastrófico. Pero cada uno de los presentes sabía la verdad. El iceberg ocultaba un secreto para el que la humanidad aún no está preparada. ¿Qué había realmente dentro? ¿Quién talló aquellos símbolos? ¿Y fue Smirnov una víctima del destino o un elegido para algo más grande? No había respuestas. Solo una idea perseguía a los sobrevivientes. El iceberg no se abrió por casualidad. Y quizá, lo que despertaron, algún día volverá. Historias como esta nos recuerdan que la naturaleza guarda más misterios de los que imaginamos y que algunos es mejor dejarlos bajo el hielo. Si quieres conocer más descubrimientos increíbles y estremecedores, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Aquí te esperan historias que jamás olvidarás.